¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos ustedes por venir. Este es el lanzamiento del resultado de un proyecto bastante, o sea, que nos resultó bastante extenso, que nosotros pensamos que iba a ser más breve y que con el correr del tiempo se nos fue manifestando más complejo de lo que habíamos pensado en un principio, pero que la verdad es que estamos, creo que todos bastante contentos del fin que tuvo. Entonces estamos muy alegres de poder presentar nuestro primer retoño, digamos, académico, y con tanta cantidad de gente, porque de verdad para estas actividades es bastante grato tener una cantidad de gente así. Entonces les quiero dar las gracias, la bienvenida. Bueno, acá está casi todo el equipo que participó en este proyecto. Somos 8 personas las que participamos. Hugo Herrera, Ninos Carrera, Joyce Contreras, Enrique Cisternas, Mario Molina, Jimena Figueroa, que en este momento se encuentra en Francia, Nivaldo Acero, que en este momento se encuentra en Buenos Aires, y quien les habla. Somos 8 personas las que conformamos este proyecto y que es un proyecto que surgió hace ya casi 2 años, si mal no recuerdo. En algún bar de Valparaíso por ahí surgió la idea. Y la convocatoria, o sea, la convocatoria la extendimos con Hugo, con Nivaldo, y por suerte tuvo una buena recepción. Pudimos armar un buen equipo de trabajo, que incluso tuvimos una pequeña publicación, una pequeña revista de la que hay pruebas de su existencia en alguna página de internet, y que estaba conformado por el mismo equipo de trabajo que trabajó en este libro. Como les decía al principio, fue un proyecto que resultó más complejo de lo que nosotros pensábamos. Este proyecto corresponde a la convocatoria 2013 del Fondo del Libro, y ilusamente nosotros pensábamos que comenzándolo en enero de 2013 íbamos a tenerlo terminado en junio o julio de 2013. Y la verdad es que se nos atrasó por diversas circunstancias que no siempre fueron responsabilidad nuestra. Hemos estado trabajando con textos perdidos, con textos que no se alcanzaron a terminar de escribir, textos que se anunciaron y nunca se escribieron, una biblioteca fantasma, como la llamó Leonardo Sangüesa hace poquito, y eso implicaba un riesgo. Y el riesgo era que algunos de esos textos, por ejemplo, aparecieran, que fue lo que terminó pasando. En mi caso, trabajé con un texto que apareció en la Biblioteca Nacional de España, otro proyecto por ahí que trabajaba con fuego artificial de Germán Marín, y el texto apareció de improviso, sin querer, lo encontramos en el Persa Río Bio. Bueno, entonces son diversas historias que fueron aconteciendo y que fueron retrasando también el proyecto, pero que al mismo tiempo lo fueron enriqueciendo. Adquirimos una cierta experiencia y la verdad es que el trayecto, a pesar de que fue más largo de lo que pensábamos, como les decía también, terminó en un resultado del que yo creo que todos estamos bastante contentos. Así que yo nada más les dejo abierta la invitación para que ojalá puedan adquirir el libro y puedan revisarlo. Hay artículos de diversas temáticas que van desde la colonia hasta fines del siglo XX, causas criminales, textos de mujeres, estoy quitando toda la presentación, vanguardia de Valparaíso, la figura del Chico Molina, el famoso Chico Molina. Así que hay una variedad de textos y temas que pueden revisar. Así que yo nada más los dejo invitados a
que ojalá puedan leer este libro. Eso. Muchas gracias. Para esta primera presentación en Sociedad del Libro, por así decirlo, hemos invitado cordialmente a un gran amigo. Él leyó el manuscrito cuando el libro salió de nuestro archivo de la computadora, por así decirlo. Así que lo conoce algo, y él es Luis Achim Lara, doctor en literatura, actualmente director del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en el periodo colonial chileno. Lo voy a dejar con él para que él haga una presentación de este texto. Bueno, buenas tardes. Yo agradezco la invitación. Dice Hugo que yo soy especialista en literatura colonial, pero él se debe acordar cuando en la Católica también, digamos, trabajamos siglo XIX, narrativa contemporánea, etc. Y nos metíamos en terrenos acotados. Y bueno, para mí, en realidad, yo preparé un texto, pero lo hice de una manera bien fragmentaria para no desentonar con el texto, porque el texto es una especie también de propuesta sobre el fragmento, de textos desaparecidos, etcétera, como decía Jorge. Y bueno, yo tenía un título de esto, voy a tratar de no ser, me dijo Hugo que tratara de no ser muy grave, que de repente echara la talla, pero yo no sé, a mí me parece que el libro es un asunto serio, sigue siendo un asunto serio. Entonces no sé, estoy así como, ¿qué hago? Entonces, bueno, preparé un texto y le puse incluso hasta un título, se llama Efectos de realidad en la crítica, porque yo creo que este es un texto que tiene que ver con la crítica, porque la crítica, bueno, me aprovecho un poco de la etimología de crítica, que es crisis. Y es cuando realmente la crítica siempre está en crisis. En Chile sobre todo, en donde es difícil ver dónde está la crítica. Y aquí en realidad uno ve crítica en el sentido que ellos descubren que hay una crisis en términos en el canon sobre todo, porque el corpus es una cosa y el canon otra. Entonces es como si los sujetos del poder intelectual en Chile se hubieran apoderado de ciertos textos y de ciertas obras, y ellos imponen, trabajan esos textos y profitan de esos textos. Pero de estos textos nadie profita. ¿Por qué? Porque son extraños. Es como que hay un vacío de información en estos textos, y ellos se meten como investigadores con un poco de desaprensión también, se meten en estos textos, porque en este momento en que uno tiene el deseo de investigar y se mete en estos textos, entonces ellos construyen a partir de ahí una serie de textos que son realmente necesarios en términos de conocimiento. Y es por eso que yo digo que aquí hay crítica, porque ellos producen conocimiento nuevo. No es una crítica que se conforma con el comentario evaluativo y el juicio, etcétera, etcétera, sino que como producir conocimiento, o sea, la dimensión epistémica aquí está, digamos, vigente, y realmente para mí es un trabajo crítico. Entonces, efectos de la realidad en la crítica. Y también saqué una cita de Ángel Rama, del diario, y dice que él se refiere a algo que yo creo que se está superando en Chile. Dice: extraña reversión de la opinión sobre los intelectuales chilenos, quizás por percibirlos ahora en el exilio, sueltos, separados de su medio, sumergidos en otro distinto. Ahora me parecen flojos, bastante mal preparados, intelectualmente algo simples y cerradamente nacionalistas, reducidos a debates nimios, a menudo dotados de falsa cordialidad, como de un sistema defensivo-ofensivo, basado en la simpatía, tras de lo cual está agazapado un oportunismo primario. Esto lo dijo en 1977 en su diario. Bueno, lo leo a propósito, porque yo creo que estamos superando esas cosas. Y también me permití una introducción, pero antes rescato lo que decía Jorge. En realidad, sacar un libro en estos momentos es verdaderamente una empresa promoteica, por decirlo así,
cuando él dice estamos felices, a mí me parece enternecedora. Porque claro, es decir, ¿quién no está feliz de sacar un libro? Pero tal vez no tiene el mismo valor que tenía, pero siempre sacar un libro sigue, si nosotros conservamos ese valor, pero excelente, estamos en el mundo de la literatura. Entonces, yo me acuerdo que leí algo en Manuel Rojas, en 1933 Manuel Rojas se quejaba de aquellos que decían, para la literatura que tenemos, no necesitamos mejores críticos. Así lo dijo. Y yo me pregunto acerca de la aflictiva situación de la crítica literaria en Chile hoy, y es por eso que me parece que este tipo de proyectos son ejemplares al respecto, porque se hacen con toda la fuerza, con el esfuerzo individual. Siento que se sacaron un proyecto, un fondo, y bueno, el fondo apoya proyectos que tengan sostén y que sean, digamos, valorables desde el punto de vista de la investigación. Ahora, plantearse estos temas desde la literatura a mí me parece que cumplen con lo que muchas veces es la literatura, que es un programa de resistencia cultural y no solamente política. En términos, digamos, de conocimiento, se constituye en perspectiva de una ciencia progresiva, por decirlo así, que va cada vez sacando, digamos, y descubriendo territorios ignotos y que son necesarios para trabajar en la cultura. Yo también agregué aquí algo que decía Rancière, poniéndome un poco a tono. Dice que en el siglo XVIII el término literatura no designaba las obras o el arte que las produce, sino el saber que las valora. Es decir, es el saber que las valora, es el contexto en donde se instala esa producción, que construye el marco de lo literario. Otro autor, Robert Young, decía que la cuestión no era en absoluto que los subalternos no pudieran hablar, ahora hablamos. Más bien era el problema que los dominantes o dominadores, dice el gringo, no iban a escucharles. Tal vez a nosotros no nos van a escuchar. Es decir, pero seguimos batallando, sacando libros, etcétera, etcétera. Ahora, esto es porque estamos trabajando en un campo que ya no se sitúa en el canon, se sitúa en el corpus, porque trabajar el corpus es una tarea gigantesca. Es decir, por ejemplo, trabajar en el canon es fácil porque ahí están todos los autores consagrados y que por diversos indicadores lo lee la gente, pero trabajar el corpus es una tarea realmente problemática. Imagínense que aquí Jorge trabaja con un texto sobre Verneuil. ¿Quién conoce a Verneuil? Fuera de que a lo mejor se hizo un problema ahí con los tres Antonios, porque hay tres Antonios metidos en un problema conspirativo contra la monarquía, porque los tipos eran republicanos, y está Gramuset, ¿verdad? Y está José Antonio de Rojas, un criollo. Solamente someten a juicio a los franceses porque eran pobres, al otro tipo no le dieron pelota, pero ya había estado 2 veces en la cárcel, entonces ¿qué otro carcelazo se iba a mandar? José Antonio de Rojas. Era un criollo revolucionario para la época, pero procesaron a los franceses. Bueno, voy a seguir con la historia un momento después cuando empiece a hacer como el recorrido del texto. Pero a nivel de simple primate, que aquí me acompañan estos amigos, me pregunto, ¿qué sentido tiene a estas alturas? Tal vez para mí, pero para muchos de ustedes tiene sentido, pero proponer con todo un aparato de citas que un texto es un ensayo, un cuento, una obra dramática, ¿es literatura o no lo es? Yo, como productor de texto, no puedo decirlo, ni ellos son los que lo leen. Ellos son los que le dan el carácter literario al texto, por último, y se constituye esa especie de círculo. Pero vamos ahora al tema. En las últimas noticias del lunes 18 de agosto, Leonardo Sangüesa hizo una reseña con el siguiente título: Investigadores se queman las pestañas en una biblioteca fantasma. Bonito el título. Además de la referencia que a mí me atrae a los pirómanos, que existen pirómanos de libros, y a la justa denominación de biblioteca fantasma, elabora una síntesis del libro que recomendaría por concisión y además por su utilidad pública. ¿Y a qué más vamos a pretender si no tiene utilidad pública? ¿Para qué sirve un libro?
Entonces, pero yo creo que se pueden agregar cosas a esta presentación. Tal vez ya no sienta la obligación de seguir cuestionando la crítica, porque se cuestiona sola, y sus deterioradas competencias. Ahora, en el libro titulado Vestigio y especulación, textos enunciados, inacabados y perdidos de la literatura chilena, los editores Nivaldo Acero, Jorge Cáceres y Hugo Herrera animaron un proyecto que adquiere vida en 7 estudios y en la traducción de un texto sobre el fragmento. Y trato de hacerlo ordenadamente. Jorge Cáceres escribió un texto que se llama De la pérdida a la perdición, el devenir de las instrucciones de Antonio Alejandro Verney, 1780-1782. Ese es el primer ensayo. ¿De qué se habla aquí? ¿De qué se escribe? Realmente el asunto es que Verney, Antonio Verney, pierde, es decir, conspiraba, es decir, participaba de un grupo conspirativo. Ellos querían instalar un sistema republicano en un momento en donde predominaba el sistema político monárquico aquí en Chile. Y él pierde los documentos y que eran altamente peligrosos porque ahí estaban las instrucciones. Unos dicen se perdieron las instrucciones, es decir, sobre cómo enfrentar el momento político para empezar la lucha contra la monarquía y el sistema español, o la herencia española, hispanoamericana, lo que sea. Y en este grupo, es decir, había más que 3. O sea, estaba Antonio Verney, Antonio Gramuset, José Antonio Rojas, criollo caudalado, y que son identificados como conspiradores, pero en realidad los que son sometidos a juicio son 2, Gramuset y Verney. El asunto es que además de perder ese texto que dice Jorge que está en una biblioteca española, las instrucciones, ¿no es cierto?, pierde además un borrador de la constitución que ellos, digamos, de alguna manera proponían. Ahora es súper interesante el tema, pero sin embargo yo diría lo siguiente: junto con creer desde esta época que el siglo XIX era una taza de leche y era como el germen de un sistema que dura hasta hoy día, nosotros sabemos que la diferencia entre el sistema monárquico y el sistema republicano, digamos, no quita ni pone al asunto, porque de alguna manera nosotros sabemos que el siglo XIX, de acuerdo a ciertos pensadores latinoamericanos, por ejemplo, pienso en Quijano, Aníbal Quijano, él dice que el sistema colonial en América y en Chile o en cualquier parte que sufrió el asunto, se instalan 3 ejes de dominación colonial que son propios del sistema colonial, que son el eje de raza, el eje eurocéntrico y el eje capitalista ya desarrollado, más o menos desarrollado en el momento inicial. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice el cambio en 1810 o en otro momento, el cambio a la emancipación, a la independencia, trae cambios muy grandes respecto a esos ejes. Obviamente que no, porque resulta que nosotros sabemos que hasta ahora los sectores indígenas siguen siendo de alguna manera olvidados, no están incorporados en la vida política, por decirlo de manera eufemística, y bueno, el eje de raza sigue funcionando. Es decir, bueno, lea las noticias de lo que está pasando en Missouri, por ejemplo. Y acá en Chile, bueno, yo pienso que en el Congreso solamente está el abogado mapuche, pero que simplemente no sé por qué está ahí, pero no es representativo, ni pincha ni corta en términos de decisiones políticas en el Congreso sobre la etnia mapuche. Entonces el eje de raza sigue funcionando, es lo que quiero decir. El eje eurocéntrico todavía sigue funcionando. Y el eje capitalista, bueno, se ha perfeccionado. Entonces,
la colonialidad, eso que quiero decir, el paso de la colonia a la colonialidad se cumple y todavía estamos viviendo problemas. Entonces, ¿por qué es importante el pensar en términos de lo que perdimos como documento en Verneuil y en Gran Musset o en toda esta historia de los tres Antonios, que según aclara Jorge tampoco es tan cierta? Entonces, bueno, tal vez perdimos elementos que están, digamos, vinculados a esas reivindicaciones que no están incorporadas por el criollo idiosincrásico que simplemente está administrando la herencia hispanoamericana. Esa es la conclusión. Y lo otro que es extrañísimo, miren, la historia es injusta muchas veces y resulta que muchas veces a nosotros la historia nos da lecciones dolorosas. Pero aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos el texto de Verneuil, no tenemos ni ese borrador de constitución ni tenemos lo que dice las instrucciones, pero sí tenemos las 8 cartas delatorias de Mariano Pérez de Saravia y están, ¿no es cierto?, están a disposición de que quiera leerlas. Entonces, eso es injusto. Bueno, de eso me daba un poco rabia cuando lo leía, me ilustró. Número 2, Enrique Cisterna trabaja un texto que se llama Fuegos Fugaces y Mundanos, recorrido y fracaso de fuegos artificiales de Germán Marín. Germán Marín es un escritor fundamental, es un tipo que ha incorporado lo que algunos dicen que incorporó Roberto Bolaño, que es la la autofiguración narrativa, la autoficción. Siempre ha trabajado con eso y ya en el texto ese, Fuegos Artificiales, Germán Marín trabajaba eso. Se habla de que en 1973, a principios de 1973, editorial Quimantú sacó 5.000 ejemplares de Fuegos Artificiales de Germán Marín y fue sacado de circulación por la dictadura y su política bibliofóbica y piromaníaca, por decirlo así. Bueno, no es el único caso, pero este caso es ejemplar. Aquí, digamos, de alguna manera Cisterna nos introduce en todos los pros y los contras y lo que está sucediendo en el mundo de ese título y de otros títulos que también fueron sacados de circulación. A mí me estimularía tener, digamos, acceso a ese texto. Joyce Contreras trabaja la resistencia al libro, mujeres, escritura y exclusión del siglo XIX en Chile. Y ella, de alguna manera, nos ilustra respecto a la producción de escritoras del periodo. También, de alguna manera, nos da cuenta de ese vacío de información que existe respecto a textos del siglo XIX de escritoras que no se recogen y ni se toma en cuenta en las historias literarias. Miren, si uno a mí me estimula este texto de Joyce, porque si uno piensa en todas las mujeres que escribieron en el siglo XVIII, Flora Tristán, que asume su condición de mujer, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Sab, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti, El tesoro de los incas, Rosario Rego, El jugador, se mete en el problema de la mentalidad masculina, y Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido, Laureana Wright, mujeres notables. Pero todas estas mujeres se metieron en problemas, pero voluntariamente se metieron en problemas. Piensen ustedes que a Clorinda Mato de Turner, la cultura peruana no le gustó que se metiera con el problema de los indígenas y las expulsó. Ella murió en el exilio. Bueno, Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió sobre el esclavo afro en Cuba, en los ingenios. Entonces, ¿por qué uno piensa, si ellas tuvieron la valentía de meterse en ese problema que era casi meterse en las patas de los caballos, por qué no se dice que ellas ventilaron los problemas fundamentales de la colonialidad, de la colonia o de la colonialidad? O sea, el problema de raza, el problema de género, es un problema que ya estaba en la reflexión de las mujeres que escribieron el siglo XIX. ¿Y quién trabaja eso, digo yo? Es decir,
fuera de que uno lea la Regazzoni, etc. Pero aquí en Chile, un texto como el de Joyce está sacando a luz esas cosas, y eso es necesario hacerlo. Es una tarea digna, y que no solamente decir una tarea de género, que es una tarea que todos tenemos que asumir. Todos somos feministas, ¿no? Mario Molina Olivares, la figura de Eduardo Molina Ventura, claro, es toda una figura de poeta, sin obra. Aquí otro problema que también circula, el problema de las autorías. Cuando nosotros conversábamos, no sé si con Hugo, con Jorge, sobre Philippe Lejeune y el pacto autobiográfico, uno decía, bueno, el autor no está incorporado en la discusión y en la reflexión sobre el análisis crítico, pero aquí nosotros vemos que hay una construcción de un poeta que no solamente tiene relación con la improductividad de ese sujeto en términos de texto, sino como los otros, los lectores o los que escuchaban sus poemas construyen al poeta. Entonces, un círculo que extraña a la dinámica de la producción de textos, la reconstrucción del sujeto literario. Y en todo caso, es extrañísimo que sujetos bastante importantes en términos de crítica de la época, Alfonso Calderón, Ramón Díaz de Terovich en esta época, Enrique Lafourcade, Jorge Teillier, Francisco Béjar, han reconstruido la figura del Chico Molina como poeta. Entonces es interesante. Después, Jimena Figueroa escribe Poesía del paréntesis, el caso de los proyectos creadores interrumpidos de la antología de la nueva poesía femenina chilena 1985, que este es un texto de Juan Villegas. Es un proyecto interrumpido, ya que de las 19 poetas chilenas emergentes en la década de los 80 solamente se conocen, digamos, 5 no se repiten y simplemente fueron como poetas de circunstancias. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es interesante también el caso, o sea, es una reflexión también sobre la antología, porque